¿Qué tal amigos de Contracara? Bienvenidos. Tenemos otra edición con otra entrevista bastante interesante. Francesco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Manuel. ¿Tú cómo estás? Bien, y con la expectativa sobre el tema que vamos a abordar, es un asunto que tiene que ver con nosotros, los periodistas, ¿no? Correcto. La era digital, que se ha iniciado con mucha fuerza en los últimos años y que, bueno, cada cierto tiempo, muy cercano, ¿no? Va evolucionando a pasos agigantados y nos obliga a pensar, a replantear también la forma, la manera de llegar a nuestras audiencias. Correcto. Reflexionar sobre no solo las herramientas, sino el contenido del El periodismo. contenido, el enfoque que se le da al Correcto. contenido y claro, y cómo llegar a nuevas audiencias, sobre todo en un mundo tan atomizado, ¿no? Sí, y cómo hacerle un servicio a la verdad, supuestamente. El Re- periodismo de calidad. Así, el periodismo de calidad, cómo va a replantear su llegada. Y para eso vamos a conversar con el periodista Juan Paredes Castro. Él ha publicado el libro El contrapoder de la prensa en la era digital, claves para poner a salvo el registro de actualidad de la historia y el derecho humano de conocer y entender la realidad, publicado por el Fondo Editorial de la Universidad San Martín de Porres. Acá está el libro. Muy buenas tardes, Juan. Bienvenido a Contracara UPC TV. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Francesco. Una de las cosas que nos inquietan mucho en este contexto de la digitalidad ya básicamente masificada y explotada con una serie de posibilidades tecnológicas es cómo nosotros los periodistas podemos competir con ese gran mar de información que no proviene necesariamente de periodistas, sino de prosumidores. Cómo diferenciar para la audiencia lo que es real y lo que es un fake news. Es un desafío muy complejo que tenemos hoy en día. Bueno, la gran pregunta es qué cosas complejas envuelve lo digital, ¿no? Hay muchas cosas complejas, pero tú has hecho referencia directa a la complejidad que tiene delante de sí el periodismo con lo digital, ¿no? Es la gran herramienta que tiene, ¿no? Es la gran aliada que tiene esta era digital, es la gran aliada del periodismo, la gran herramienta. Eh, o es algo más complicado con la que tiene que lidiar también, ¿no? ¿En qué momento lo digital abruma al periodista? Escuchaba decir a Francesco en su pregunta, ¿no? Cómo lo digital puede perturbar un poco o mucho la búsqueda de la verdad, ¿no? Eh, la, la digitalidad puede ser una vía muy fácil para que el periodista acumule información, ¿no? Y perderse, ¿no? O una vía en la que tiene que tener sus carriles muy precisos para precisamente no perderse y poder llegar a su destino, porque si yo, digamos, me sirvo del Google o de cualquier otra fuente de digitalización muy grande, eh, en lugar de investigar profundamente, podría perderme. Entonces, en ese sentido, creo yo que lo digital, está referido acá en el libro, dice el contrapoder de la prensa en la era digital. Probablemente ha habido un contrapoder, y de hecho que lo ha habido, eh, una, un contrapoder en la era preguerra, pre-primera guerra o post-primera guerra, pre-segunda guerra y pre-segunda guerra mundial. O sea, las eras que hemos tenido en el tiempo, desde los viejos tiempos inclusive. Pero el periodismo nunca ha querido llamarse un contrapoder. Por eso es que en mi libro el titular es una novedad, porque ahora tiene que llamarse un contrapoder para distinguirse un poco más, ¿no? Y es un contrapoder que precisamente se hace más notorio en la era digital, que es complicadísima, porque la era digital está asociada a a la explosión de las redes sociales y de los gigantes del Internet. Entonces, el periodismo, creo que te escuché decir a ti en algún momento si el periodismo realmente estaba vivo o muerto, ¿no? Entonces, yo creo que O al menos un tipo de periodismo está agonizando, ¿no? yo creo que mi libro es un llamado a la respuesta que tiene que dar el periodismo a esta era complicada.
a esta era complicada. Pero ¿Y qué tipo de respuesta es, Juan? yo creo que la respuesta que tiene que dar el periodismo es la de sus valores esenciales, básicamente. Porque el periodismo no se va a diferenciar por ninguna de las cosas nuevas que conocemos. El periodismo se va a diferenciar precisamente por sus valores esenciales, que son muy simples. Francesco lo estaba mencionando algunos. La verdad es una de las cosas. Más que una red social, podrá haber un, un oficio, una profesión, una actividad que se compre el compromiso de la verdad más que una red social, el periodismo. ¿Una red social puede comprometerse con el valor de la independencia? No creo. Sencillamente no creo. No lo descarto, pero puede aparecer una red social importante que se comprometa con la verdad. Creo que cuando Musk compra Twitter, ¿no? Dice, voy a garantizar la verdad. Pero yo lo dudo desde el momento en que es un espacio en el que entra y sale de todo. En X. En X hay todo. Puede haber tanta verdad como tanta falsedad, ¿no? Tanta Una sobreinformación. Exactamente. Entonces, entre la sobreinformación y la desinformación, ¿no? ¿Cuál es la batalla del periodismo? Sus valores, ¿no? Pero valores convertidas en actitudes. ¿Ah? No, yo puedo también definir el valor, comprometerme con el valor, pero mis actitudes pueden ser diferentes. Puedo predicar la verdad y no ejercerla, ¿no? Entonces, los medios de comunicación, ¿para qué están organizados como están organizados? Es decir, son una organización con jerarquía los medios de comunicación, con cuadros profesionales. Los medios de comunicación no son un club de amigos. Los medios de comunicación son estructuras. Entonces, si yo como medio de comunicación soy una estructura, entonces tengo valores que estructurar también, ¿no? Donde pongo la independencia, donde pongo la verdad, donde pongo mi organización estrictamente periodística, profesional, que no se mezcle con cualquier otra actividad, ¿no? Y donde pongo yo mis compromisos con la democracia. Mi compromiso con la democracia hace que yo, como medio de comunicación, sea un vigilante del poder. Porque estoy manejando un derecho, que este es otro valor importante, el manejo del derecho ciudadano a la información. Entonces, encima de todas esas responsabilidades que tiene el periodismo, que es la verdad, la independencia, la organización profesional, tiene que comprarse un compromiso, tiene que comprarse un pleito con la defensa de la democracia, porque lo que va a hacer el periodismo es formar opinión, porque formar opinión significa preservar la democracia, ¿no? Y vigilar el poder significa que los asuntos que maneja el poder los tenga claro el ciudadano, porque el ciudadano se pregunta todo el tiempo cómo están manejando mis asuntos después de que yo voté hace 4 años, ¿no? Un cheque en blanco, que es lo que se vota aquí, lo que es el voto, ¿no? La delegación de poder de cada 5 años, perdón. Voto por un presidente y voto por legisladores, pero ¿qué me están ofreciendo? ¿Y quiénes son los vigilantes de esa respuesta que el poder político debe dar al ciudadano votante? El vigilante es la prensa. Efectivamente, Juan, usted hace referencia en el libro al periodismo de calidad y a una función que debe efectivamente ejercer lo del registro de actualidad de la historia, para reducir posiblemente los peligros actuales. Usted ha hablado ya de 2, sobreinformación, desinformación. También podemos incluir informaciones falsas, fake news, la posverdad. También que lo cuestiona todo, introduce relativismo ético, mercantilismo mediático. También una sociedad del espectáculo que va banalizando la información. En este contexto, es fundamental también la formación de las nuevas generaciones de periodistas. Entonces, en la formación académica de futuros periodistas, ¿usted qué considera relevante para hacer frente a estos peligros en una era digital
convulsa donde tenemos esencialmente una anarquía informativa. ¿Qué valores hay que transmitir y cómo también? ¿Cómo formar a los nuevos periodistas? Yo creo que la tarea principal está en una motivación muy grande sobre lo que tiene delante de sí. Porque ellos tienen que saber de manera muy transparente todas estas amenazas que conforman su campo de batalla, ¿no? Tiene que tener muy claro que, las informaciones falsas y la posverdad no son fenómenos cualquiera, son fenómenos incluso prefabricados, ¿no? Que, con mecanismos internos para distorsionar la realidad. No es que es el amarillaje de los viejos tiempos, ni el periodismo sensacionalista, ¿no? que exagera o escandaliza. No, las fake news y la posverdad vienen como mecanismos monstruosos. Y ahí hemos visto lo que ha pasado en muchos momentos con las cosas que se filtraron, con filtración de datos a través del Facebook, ¿no? Y hemos visto que algunas campañas electorales, no sé si la segunda de Trump, pero sí la primera de Trump en los Estados Unidos, ¿no? Cobijó muchos de estos mecanismos engañosos, o sea, las trampas frente a las cuales se pueden ver amenazadas las audiencias. Entonces, el estudiante de periodismo de estos tiempos, ¿no? Lo primero que tiene que conocer es lo que tiene al frente, ¿no? Y lo que tiene al frente, para comenzar, con los medios, ¿no? ¿Tiene a medios realmente independientes o no? ¿Cómo se mide la independencia de un medio? Se mide porque el medio puede estar frontalmente en oposición con el gobierno, puede eso ser una característica de su independencia, porque no tiene miedo, dice la verdad y no mide las consecuencias, no tiene cálculos, digamos, ¿no? Puede ser un signo de independencia, ¿no? Pero el otro signo de independencia puede ser de que no es solamente el periodismo que se expresa fuertemente, el periodismo independiente, sino el periodismo que realmente puede demostrar calidad, verdad y probada consistencia en su papel de información, en su rol de información, en su rol de informante, ¿no? Yo creo que son cosas que el estudiante tiene que aprender a diferenciar, ¿no? Y a saber qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Porque en ese firmamento de amenazas no está solamente la probanza de cuán independiente puede ser frente a otras amenazas, tienes el peligro de falta de acceso a información, ¿no? Cuando un gobierno te cierra las puertas, aunque predique que respeta la libertad de expresión, como este gobierno, por ejemplo, una presidenta que no ofrece conferencias de prensa, que prácticamente ha establecido como norma de vida y de conducta frente a la prensa el silencio. Entonces es una conducta que tú lo vas a ver en distintos regímenes. Para eso tiene que estar preparado un estudiante. ¿Qué haces frente a un poder que tiene como mecanismo el silencio, donde tú no puedes obtener información fácilmente como quisieras? Aunque los periodistas no debiéramos quejarnos de que la información sea difícil de obtener. Si es difícil de obtener, tendremos que luchar por ella. Pero cuando el mecanismo es poderoso, sencillamente la información que obtiene... Un ejemplo claro es la administración Trump, ¿no? La actual. Bueno, la primera también lo hizo, la segunda ya viene recargada, hay una hostilidad permanente a la prensa. Él lo que quiere decir lo hace a través de su cuenta personal de red social, ¿no? Entonces no necesita estar citando a la prensa para comunicados. Su misma secretaria de prensa es una persona sumamente hostil, ¿no? Expulsan periodistas de la sala porque de pronto realizan una pregunta, formulan una pregunta incómoda.
Es complejo porque Estados Unidos es la máxima potencia a nivel internacional, es una gran referencia también para nosotros en cuanto a periodismo, Claro. y se ve hostilizada, se ve un poco debilitada también esta prensa. Ahora, ¿por qué insisto yo mucho en que los nuevos periodistas, y más aún los estudiantes de periodismo, conozcan las estructuras de los medios de comunicación? Porque ahí se ve cuánto puede influir el modelo de negocio de ese medio de comunicación, cuánto puede influir o no influir y respetar el trabajo estrictamente periodístico. O sea, cómo se amalgaman dos responsabilidades muy distintas, ¿no? Una que tiene que ver con la publicidad y el sostenimiento económico y financiero del medio, y la otra que tiene sus principios y sus compromisos prácticamente al otro lado, en la otra cara de la luna, que es velar por la democracia, velar por la verdad, ¿no? Y cumplir con el compromiso del ciudadano, ¿no? Que necesita ser informado. Entonces, si el modelo de negocio, ¿no? sobrepasa sus límites, va a afectar de una u otra forma las actividades propiamente informativas de una sala de redacción, ¿no? Porque si el modelo de negocio dice, yo no tengo presupuesto para cobertura, yo solo tengo presupuesto para cubrir Palacio de Gobierno, y Palacio de Gobierno es una puerta cerrada para la información. Entonces prácticamente estamos con un ejercicio periodístico bloqueado, porque por un lado tienes una gerencia con déficit presupuestal de cobertura y tienes por otro lado un acceso a la información cero, ¿no? Entonces tienes ahí un ejercicio periodístico prácticamente bloqueado, ¿no? Y también tienes un sistema, perdón, y tu economía... esto es importante, Sí. y también tenemos administraciones políticas que son hostiles al periodismo, como se lo ha referenciado hace un momento. Claro, una de las respuestas que se tiene que dar a este tiempo de digital es que los mecanismos de censura, ¿no? son más sofisticados que en cualquier otra época. Ya no son burdos, son mucho más sofisticados. Entonces hay una tensión muy fuerte entre el modelo empresarial y el principio de la independencia Yo y creo el que sí. periodismo de calidad. Yo creo Entonces, que sí. la pregunta principal va a ser la siguiente. ¿Hay modelos exitosos? ¿Se puede encontrar un equilibrio entre la necesidad empresarial comercial y la independencia para seguir siendo el registro de la historia? ¿Es posible? Es posible. Es posible. Yo estoy convencido de que es posible, porque se ha demostrado en este tiempo ya tenemos un proceso de creo que 10 o 20 años, en que los medios de comunicación, pudiendo haber muerto al instante, casi en un shock instantáneo, ¿no? cobraron vida y se dieron cuenta que sus estructuras, ya las estructuras tradicionales, no servían para nada, y que tenían que dar su batalla con nuevos medios de defensa, ¿no? Primero de defensa, y no sé si hasta qué punto ahora con mayor agresividad, pero creo que los medios referentes, casi todos, con muy pocas excepciones y yo diría muy contadas excepciones, casi todos los medios referentes, yo te diría que en América Latina, El Mercurio, La Nación de Buenos Aires, Clarín, El Comercio de Lima, El Tiempo de Bogotá, ¿no? El Nacional de Caracas, El Universal de México. El Universal de México, no sé si el Excelsior también, pero ya hay un periódico de Monterrey, no sé, no me acuerdo el nombre en este momento, pero todos estos medios han hecho un esfuerzo descomunal, ¿no? En primer lugar, para estar ahí donde están todos los demás que forman parte, digamos, de esta era digital. O sea, que la era digital no los ha podido matar, ¿ya? Pero están ahí, ¿ya? Están viajando incluso
en los gigantes del Internet, porque para leer cualquiera de estos diarios referentes hay que entrar al Facebook o hay que leerlo a través del Google, ¿no? Como yo digo en uno de los capítulos del libro, ¿no? Los medios viajan en los gigantes del Internet. Pero hay un tema, hay un matiz Sí. que es bien complejo para nosotros, que tiene que ver con los algoritmos de Google. Antes uno podía ver las noticias rápidamente en Google, o sea, las posteaban, por decir, no sé si el término, digamos, adecuado. Ahora no, hay que buscarlas. Y antes era mucho más fácil porque Google sacaba las noticias. Y ahora no, entonces es una dificultad también para la audiencia y una dificultad para nosotros los periodistas, porque no todos tienen la paciencia de buscar. Sí, Porque no ahora solo. tenemos una audiencia Bueno, muy pero joven, Google es evidentemente un buscador. claro, que Sí. está acostumbrada ahora a la inmediatez. Y las redes sociales peor, Ujú. porque ahí que tenemos algoritmos Exacto. que pueden sesgar también la El tipo de selección las información que informaciones. en todo caso ellos Para pueden reforzar. arrojar. Nosotros en la inmediatez periodística conocíamos la radio, pues, ¿no? No. Y ahora en la inmediatez tú tienes a X y a YouTube, ¿no? YouTube te da la inmediatez en audio y en imagen, ¿no? Le doy un ejemplo puntual. Rueda de prensa. Sí. Rueda de prensa es un programa de los 2000, finales de los 90, 2000. ¿Correcto? Es comienzo del 2000 hasta el 2007. Ya. En esa época no teníamos, digamos, el criterio de manejo de audiencias de hoy, porque para rueda de prensa había que verlo en vivo. Así es. Si no, uno se perdía el programa. Hoy en día, si rueda de prensa estuviera al aire, si yo no lo puedo ver en vivo, no importa, porque va a estar en YouTube. Sí. Entonces, por lo tanto, estas y a las audiencias... pocas horas, ¿eh? Sí, a las A las pocas pocas horas. horas. Y no tengo que verlo el mismo domingo. Así es. Lo puedo ver el martes en la tarde, que yo sé que tengo tiempo. On demand, cuando quiero. Exacto, cuando Ya, quiero. pero la emisión del programa sí cumplía con un requisito, que era la actualidad. Ya, o sea, respondía exactamente ese momento a lo que estaba ocurriendo. O sea, así lo veas en YouTube, 2 horas después, 3 horas después o tercer día, corresponde a un momento. De actualidad, sí, Así pero es. era un Así análisis, es. ¿no? Y podía sobrevivir ese análisis unos días. Que es muy distinto de una grabación, ¿eh? Sí, claro. Uno graba. A lo que voy es que la cabeza también de las actuales audiencias ha cambiado, se ha modificado mucho. Ah, por supuesto. Todo Por instantáneo. supuesto, los intereses. Inmediato. No, pero hay una cosa que no Y cuando quiero, pero hay y una cuando cosa- quiero. Pero hay una cosa que no se modifica en las audiencias. Es qué es lo que yo quiero conocer como ciudadano. Ujú. ¿No? Eso es lo que tiene que detectar el nuevo periodista. ¿No? El ciudadano que se interesa por las Por noticias. supuesto, pero ¿qué es lo que le interesa saber? ¿Qué es lo que Contenido. le interesa conocer? Probablemente no sea solamente la política. Probablemente necesite conocer más de lo que está pasando con la economía popular hoy en día, ¿no? Cómo fluctúan los precios de los productos, ¿no? De pan llevar o de casa o de alimentación, ¿no? Y no solamente es la información política. Podríamos estar ahí teniendo una visión sesgada respecto de lo que realmente le interesa al ciudadano, ¿no? O sea, detectar los intereses del ciudadano es sumamente importante, ¿no? Sí, y a ver, El Washington Post tiene una receta para sus periodistas. Busquen sus audiencias. es que ellos Respondan a sus han audiencias. hecho un Eso trabajo es lo que le dicen de a los periodistas. sectorizar. Entonces el periodista dice, ¿yo qué audiencia quiero tener? Mi audiencia va a estar, voy a examinar pues este ángulo de aquí, ¿no? Este foco de interés público. Es el interés público, el manejo del interés público. ¿Por qué tendrían que estar, el estudio de la opinión pública, por qué tendría que estar solo en quienes hacen encuestas? Son los periodistas los que tienen que hacer ese trabajo de campo también. Porque no solamente Datum o CPI o Ipsos van a estar dándonos a nosotros un estado de las cosas respecto a la opinión pública, o sea, cómo se mueve la opinión pública y cómo va cambiando. Somos los periodistas los que tenemos que entrar en ese terreno y hacer nuestro propio estudio de campo sobre el interés y las valoraciones del interés público, porque al final de cuentas
propietarios titulares de la información son los ciudadanos. No, nosotros los periodistas no tanto. Somos los intermediarios. Pero acá hay otro Nuestra problema. intermediación se fracturó en algún Eso momento. es. Se ha fracturado sobre todo con Internet. Por Internet. Porque dijeron, oye, los periodistas ya están hechos. Arrímense a un costado que los intermediarios son nosotros. De más musculatura digital, todo lo que quieran. Sí, y sobre todo hemos perdido un rol de filtro con las fuentes fehacientes. Las fuentes. Porque Que es importante. Las fuentes Sí, fiables, ¿no? las fuentes fiables, porque gracias a las nuevas tecnologías, con Internet, Esa es la smartphone, búsqueda de la verdad, pues. sí, La búsqueda de la verdad es la fuente de la verdad. la fuente. Solo que nosotros supuestamente tenemos que ser el filtro para poder cruzar las fuentes y establecer cuáles eran las fuentes que efectivamente eran de confianza. Mientras hoy en día, con un celular se puede grabar algo que está ocurriendo y puede estar fuera completamente de contexto. Entonces, desde ahí salen también el riesgo de la desinformación. Ahora, la economía gerencial de los medios, cuando se entromete en las salas de redacción, esa gerencia aconseja, por ejemplo, de que el periodista que sale con un celular, ¿no?, debe también tomar la imagen, debe reportar su información, debe explicarla y debe pasar datos de aquí y datos de allá, ¿no? Es decir, el periodista no es la multifuente la que él tiene que explorar, sino las multitareas. Claro, ya es polivalente. O sea, ¿te quedas con el periodista multitareas o te quedas con el periodista multifuente? No. Claro. Que tiene que tener 5 fuentes en su información, valor de calidad probada. Pero que te diga simplemente, yo pasé 5 cosas desde mi celular. Claro, No. grabé, Es otra edité, conseguí Claro, la información y ya está. Te luciste tecnológicamente. Claro, Pero el contenido. Ahora, hay otro problema áspero para nosotros. Y es la realidad. Las estadísticas arrojan que cada vez menos gente ve noticias. Y además, justamente ahora que Francesco habló que hemos perdido esta categoría de intermediarios, quienes ven muchas veces noticias no lo hacen en los medios, digamos, tradicionales, fiables, sino que apelan a las redes sociales. Y en las redes sociales podemos tener una variedad de mentiras. de todo. Como que digan que la presidenta de la República, ¿no?, es extraterrestre. Y de pronto habrá gente que va a creer, justamente, aunque no lo crean, que la presidenta es extraterrestre. Y se va a empezar a generar una corriente de fake news sumamente inquietante para nosotros. ¿Cómo entramos en ese universo? Claro, porque tú estás frente a quienes generan sintonía, no importa cómo. Yo genero sintonía. Yo empaqueto mis noticias de la mejor manera para que sea atractivo y al mismo tiempo convincente, ¿no? Entonces, el trabajo periodístico tiene que hacer también un trabajo de diseño de contenidos. Sus contenidos tienen que estar bien presentados. En todos los tiempos que se hizo buen periodismo, se trabajó mucho el estilo. Se trabajó mucho lo que se llamaba el lead de entrada. Ese lead con el que te ganabas al lector, ¿no? Con el que te metías al bolsillo al lector hasta el final, ¿no? Claro, un buen titular, una buena bajada también, o sea, cabeza de titulación bien planteada. Entonces, y el lead. El diseño informativo, o sea, el lenguaje periodístico. Todas esas cosas son valores esenciales de los viejos tiempos que tienen que reactualizarse. El manual de estilo. El manual de estilo. Para entendernos. ¿Qué dices, qué no dices, qué introduces y qué no introduces? ¿No? El comportamiento periodístico es lo que tiene que revalorarse y tiene que replantearse y reestructurarse en las nuevas digamos, instituciones académicas del periodismo. ¿Qué asuntos para ti son claves en cuanto a una reorientación del comportamiento periodístico que estos tiempos exigen? Bueno, que no se confundan muchas cosas. Por ejemplo, que en el campo de las ciencias de la comunicación, que es un campo bastante amplio y general, ¿no? El periodismo debiera estar muy bien distinguido, ¿no? Respecto de quienes quieren hacer comunicación corporativa, por ejemplo. Oye, yo quiero adiestrarme, ser un experto en comunicación empresarial. Entonces yo tengo que tener pues mi formación y vengo acá para eso.
no tiene vocación realmente periodística. La vocación periodística necesita otras cosas, como estamos viendo ahora conversando. Necesita otro talento, otros compromisos, manejo de otros valores, otras visiones, ¿no? Igual como el que quiere ser un relacionista público. Yo soy un promotor. A mí me gusta hacerle propaganda a una empresa y puedo terminar haciéndole propaganda a un partido político y puedo terminar también haciéndole propaganda a un régimen político. Experto en propaganda, que no es un periodista. El periodista más bien se cuida de que su labor sea confundida con propaganda. Como tú dices en tu libro, vigila el poder, no es de propaganda. Y mucho cuidado con estar formando periodistas que al mismo tiempo pueden pensar que no pasa nada si hace una concesión de propaganda por ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo se sectoriza o cómo se separan los parámetros de cada una de estas vocaciones? Son vocaciones y son carreras. Ustedes forman publicistas también, creo, ¿no? Bueno, en la universidad hay una carrera, claro, de comunicación y publicidad. Publicidad. Pero son carreras, cada una tiene, publicidad tiene su espacio, con ¿no? sus espacios. No, pero hay que cuidar. O sea, es una facultad de comunicación donde hay varias carreras. Pero hay que cuidar aquellas donde podrían estar en comunicación, podría estarse confundiendo, ¿no? La ciencia de la comunicación para fines corporativos, fines empresariales, ¿no? Con las propiamente periodísticas. Pero claro, acá tenemos una carrera de comunicación y periodismo, tenemos también otra carrera que es de comunicación y publicidad, también marketing, sí, o sea, son separadas, Ya. ¿no? Y lo Por ahí coinciden algunos audiovisual- cursos, pero es audiovisual también hay una carrera de comunicación audiovisual separado. en la Ya. UPC. Sí. Para Pero cada cerrar, uno tiene los roles claros, ¿no? por supuesto. Claro. Para cerrar, me gustaría, Juan, conocer su Pero opinión. puede haber una retroalimentación ahí también. Por ejemplo, si la carrera periodismo audiovisual, pero con contenido periodístico, y con contenido, En comunicación y puede ser- periodismo hay cursos audiovisuales, Ya. independientemente de lo que haga la carrera Claro, ya, audiovisual, ya, que tiene otra ya, malla ya, académica, ya. ¿no? Ya. Sí, pues. Para concluir, me gustaría conocer su opinión sobre los efectos de la pandemia en el periodismo digital. Sobre todo, ¿qué ha pasado? ¿Qué impacto, según usted, se ha determinado? En términos de cambios y capacidad de adaptación. Yo tengo un capítulo acá. Correcto. Es el capítulo 5 va a ser el cierre Tú, de su libro. Francesco, que has leído el libro, por lo que me has dicho, debes recordar acá. Pues yo también leí el libro. Sí, por si acaso, también él también, él también. Por si acaso, también Manuel. Acá dice, También Manuel. el milagro del sostenimiento rentable e independiente de los medios en la era digital. Aquí estaba el tema de la pandemia. Yo toqué aquí el tema de la pandemia. Sí. Pero yo recuerdo mucho los problemas y dilemas éticos en el periodismo de hoy y de mañana. El problema de los medios cuando tuvieron que asumir en los préstamos y créditos para salir de la crisis de la pandemia. ¿Ya? La Sociedad Interamericana de Prensa se reunió para ver el problema. ¿De qué manera ellos justificaban que esas inyecciones financieras y económicas a los medios no iban a afectar su independencia? Pero yo tengo mis dudas respecto de si esa ayuda que recibieron los medios de comunicación en Perú, no sé cuánto, en una etapa tan crítica como esa, no sé cuánto significó en pérdida o no pérdida de independencia, pero lo cierto es que muchos no cumplieron con devolver los préstamos. Y yo creo que todos los medios en el mundo recibieron dinero de fuente estatal y de fuente gubernamental. Y fue para ellos un problema muy serio de manejar,
¿no? Estamos hablando pues de una situación de contingencia mundial, ¿no? Con muchas muertes de por medio, pero en el que el factor importante era que los medios no podían detener su información, no podían detener su papel, su rol informativo, que era imprescindible, era importante, ¿no? Pero tuvieron que pasar por esta prueba, digamos, ¿no? Por esta prueba de decencia sobre su comportamiento periodístico. Bien. Juan, me va a matar el director, voy a hacer una sola pregunta chiquita, no la quiero dejar pasar. La inteligencia artificial nos está colocando en una situación donde ya varios medios importantes la utilizan para la redacción de notas y agilizarlas. Antes yo estoy segurísimo, tú como editor en el Diario del Comercio, has masacrado notas, has formado gente para que escriban de manera solvente, pero ahora tenemos este escenario donde de pronto escribir se está convirtiendo ya no en un valor tan importante, porque de pronto la inteligencia artificial va a poder suplir este tipo de rol. Bueno, ya lo está haciendo de alguna manera. ¿Cómo podemos coexistir con esta realidad desde tu punto de vista? ¿Tú cómo lo vives además? Mira, el periodismo siempre ha tenido sus normas y yo creo que se ha manejado con normas y bien. Ha tenido reglas escritas y reglas no escritas, ¿no? Y principios como el comercio los puso en algún momento, sus principios rectores, no solamente para el diario, sino para el grupo, ¿no? Lógicamente que la presencia ya ahora mismo de la inteligencia artificial con todo su potencial, ¿no? Y su fuerza suplantadora de muchas cosas, ¿no? te puede generar un reportaje entero falso. Tú, con inteligencia artificial puedes generar reportajes falsos porque sin inteligencia artificial se han dado casos de reportajes falsos que incluso han merecido premios Pulitzer en Estados Unidos. Reportajes falsos que han sorprendido a diarios sumamente grandes, ejemplos de periodismo en el mundo como el New York Times, ¿no? O el Washington Post, han pasado por situaciones de vergüenza muy serios, ¿no? Muy serias. Entonces creo yo que son los patrones de comportamiento y de conducta de los periodistas los que tienen que salvar de esa amenaza, sea cual fuera la amenaza de la inteligencia. Bueno, pero ingresar los datos, solamente los datos, el texto en bruto, y el aplicativo te lo puede reordenar periodísticamente. ¿Cómo hacemos con eso? Por eso es el rigor, pues. Es el rigor de la verificación. La verificación todavía sigue siendo un instrumento. No, yo me refiero a que tú tienes tu información verificada y la ingresas al aplicativo para que lo escriba correctamente. Claro, pero tú tienes dos formas de manejar la inteligencia artificial. Una forma en la que realmente sea para ti la herramienta que te lleve donde quieras, donde tú quieras, no donde la inteligencia artificial te lleve a ti, ¿no? Tú lleva la inteligencia artificial al terreno que quieras y a los objetivos que quieras, no que la inteligencia artificial haga contigo lo que quiera. Entonces yo creo que en esa ecuación, en el manejo de esa ecuación, reside la necesidad de normativas internas muy rigurosas frente a todas las amenazas que estamos viendo, porque todas son potencialmente muy peligrosas, ¿eh? Todas con las que se encuentra el periodismo. Y yo creo que vamos a salir por encima de eso también. Así que no le tengamos miedo a las amenazas. Y creo yo, para concluir, que todo este monstruoso temor que tuvimos de que la era digital pudiera significar que el periodismo desapareciera, yo tengo muchísimo optimismo de que eso no va a suceder. Porque si no, yo no hubiera escrito este libro, porque lo he escrito con mucho optimismo, para que de algo sirva como estímulo a que no perdamos el tren que nos ha hecho llegar hasta el día de hoy, ¿no? Juan, muchísimas gracias por estar en Contracara de UPC TV. Gracias a ti, Manuel y Francesco. Muchas gracias. Que ha sido una conversación, una entrevista.
Con mucha información, eso sí. Ya. Con mucha información. Gracias por el análisis también. Bueno, amigos, con Francesco, conmigo será hasta la otra semana. No vamos a comentar más nada porque ya nos hemos pasado el tiempo y ya nos mira mal el director John Locio con todo el equipo. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Chao. Un abrazo, hasta pronto.